El paseo por el bosque. La mañana se levantó despejada, cuando Lucas y Julia emprendieron su paseo hacia el gran bosque que había a 1 hora de casa. Habían planeado una cita romántica para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la belleza natural que el bosque tenía para ofrecer. Cuando llegaron al bosque, respiraron hondo, apreciando el aire puro, lleno del canto de los pájaros y el susurro de las hojas movidas por la brisa. Lucas y Julia se tomaron de la mano, sonriendo el uno al otro mientras caminaban por el sendero que se adentraba en la espesura del bosque. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Los pájaros revoloteaban entre las ramas y pequeños animales correteaban por el suelo en busca de comida. Lucas y Julia se detuvieron de vez en cuando para admirar la belleza del paisaje, maravillados por la abundancia de vida que los rodeaba. Eso era algo que no tenían en la ciudad. Debemos hacer esto más a menudo, pensaron. Pero a medida que avanzaba el día, Julia comenzó a sentirse inquieta. Una sensación de opresión se apoderó de ella, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en la densidad del bosque. Intentó sacudirse esa sensación, atribuyéndola a su propia imaginación, pero no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Lucas, notando la ansiedad de Julia, la tomó en sus brazos y la abrazó con ternura. «Estamos bien», murmuró, acariciando su cabello, «no hay nada de qué preocuparse». Julia se aferró a él con fuerza, deseando poder creer en sus palabras, pero la sensación de malestar persistió en su corazón. Decidieron continuar su caminata, tratando de disfrutar del día a pesar de la inquietud que los rodeaba. Pero a medida que avanzaban por el bosque, la sensación de opresión se hizo más intensa, como si estuvieran siendo arrastrados hacia algo oscuro y desconocido. Fue entonces cuando Julia notó algo extraño en la distancia, una figura oscura parada entre los árboles, observándolos con ojos fríos y sin vida. Su corazón dio un vuelco en su pecho, y se detuvo en seco, agarrando el brazo de Lucas con fuerza. «¿Ves eso?», susurró, señalando hacia la figura en la distancia. Lucas siguió su mirada y frunció el ceño, tratando de enfocar su vista en la oscuridad del bosque. Pero cuando se acercaron para investigar, la figura desapareció sin dejar rastro, dejando a Julia preguntándose si lo había imaginado todo. Decidieron continuar su caminata, pero el aire se llenó de un silencio espeluznante. Cada paso que daban parecía resonar en la quietud del bosque, y cada vez que miraban hacia atrás, tenían la sensación de que algo los seguía, acechándolos desde las sombras. Finalmente, llegaron a un claro, donde los rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un paisaje de luz y sombra que parecía sacado de un cuento de hadas. Se sentaron en el suelo cubierto de musgo, disfrutando del calor del sol en sus rostros y el sonido del viento entre los árboles. Pero mientras descansaban, Julia tropezó con algo en el suelo, una vieja muñeca de porcelana, con los ojos huecos y la sonrisa desgastada. Se estremeció al verla, preguntándose quién habría dejado esa muñeca en medio del bosque y qué significaba su presencia allí. Lucas la miró con preocupación, notando la expresión de miedo en su rostro. «Está bien», murmuró, acariciando su mano con ternura, «no hay nada de qué preocuparse». Pero Julia sabía que algo no estaba bien, que el bosque guardaba secretos oscuros que aún no habían sido revelados. Decidieron regresar al coche, dejando atrás el claro en el bosque y la sensación de malestar que los había acompañado durante toda la jornada. Mientras caminaban de regreso por el sendero, Julia se aferró a la mano de Lucas con fuerza, sabiendo que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que el bosque les lanzara. Pero en el fondo de su corazón, sabía que el misterio del bosque y la figura oscura que los había observado desde la sombra seguían sin resolver, esperando pacientemente entre los árboles. La cita en el parque. La noche caía sobre el parque de la ciudad, envolviéndolo en una atmósfera misteriosa y seductora. Emma se encontraba sentada en un banco, esperando a su cita con el corazón acelerado por la emoción. Había quedado con su novio, Alex, para una velada romántica bajo las estrellas. La brisa nocturna susurraba entre los árboles, creando una sinfonía que la reconfortaba.
Pasó un rato y vio a Alex acercarse, con su silueta recortada contra el resplandor de la luna. Pero cuando llegó a su lado, Emma notó algo extraño en su mirada. Sus ojos, una vez llenos de amor y ternura, ahora parecían vacíos, sin vida. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, pero decidió ignorarla, atribuyéndola a sus propios nervios. Caminaron juntos por el parque, pero el silencio entre ellos era abrumador. Emma intentó entablar conversación, pero las respuestas de Alex eran monosílabas y carentes de emoción. Se detuvieron junto a un estanque, donde los reflejos de la luna danzaban en la superficie del agua, pero incluso la belleza del paisaje no pudo romper el hielo que se había formado entre ellos. Decidieron sentarse en un banco cercano. El aire estaba cargado de tensión. Emma miró a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. Una sensación de opresión se apoderó de ella, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles en la oscuridad. Fue entonces cuando sintió una mano fría y huesuda posarse sobre su hombro. Un escalofrío recorrió su espalda, y giró la cabeza para encontrarse con una figura sombría de pie detrás del banco. Su corazón se detuvo por un momento, mientras el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué es eso?, susurró, aferrándose al brazo de Alex con fuerza. Pero él parecía no notar nada, mirando al frente con una expresión vacía en el rostro. La figura se acercó de nuevo, lentamente, deslizándose entre las sombras con gracia sobrenatural. Sus ojos, dos abismos oscuros, parecían absorber la luz de la luna, dejando solo la oscuridad a su paso. Una sonrisa siniestra se curvó en sus labios. Emma sintió un grito atrapado en su garganta mientras la figura se inclinaba hacia ella, extendiendo una mano fría y huesuda. Instintivamente, se agarró a Alex, buscando protección en sus brazos, pero él permaneció inmóvil, como si estuviera bajo un hechizo. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarla, Emma cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo peor. Pero en lugar de sentir el frío toque de la muerte, sintió un calor familiar envolviéndola, como si alguien estuviera protegiéndola de la oscuridad. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido, dejando solo el eco de su presencia en el aire. Emma se abrazó a Alex con fuerza, temblando de miedo y alivio. ¿Estás bien?, preguntó, buscando en sus ojos la respuesta que necesitaba. Pero cuando miró a los ojos de Alex, siguió sin ver amor ni ternura, solo vacío y desesperación. Una sensación de terror la invadió mientras se daba cuenta de que algo oscuro había tomado el lugar de su amado. Y en ese momento, supo que su lucha apenas comenzaba, porque lo que sea que había acechado en las sombras del parque no se rendiría tan fácilmente. Decidida, Emma se levantó del banco, tomando la mano de Alex con firmeza. «Vamos», dijo con voz temblorosa, «tenemos que encontrar una manera de liberarte de esta oscuridad antes de que sea demasiado tarde». Juntos, se adentraron en la noche, enfrentándose a los horrores que acechaban en las sombras del parque, con la esperanza de encontrar una luz que los guiaría de regreso al amor y la seguridad que habían perdido. Pero en el corazón de la oscuridad, sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el destino de su amor dependía de su valentía y determinación para enfrentarse a lo desconocido. La cena a la luz de las velas. La noche de San Valentín había llegado, y Sarah y Mark estaban decididos a hacer de ella una velada inolvidable. Habían preparado una cena romántica en su acogedor apartamento, con velas encendidas y música suave de fondo. La mesa estaba adornada con flores frescas y la comida, exquisitamente preparada, esperaba ser degustada. Sarah estaba radiante, con un vestido elegante que resaltaba su belleza, mientras que Mark la observaba con admiración. Pero a medida que avanzaba la velada, comenzaron a notar algo extraño. Las velas, que deberían haber iluminado la habitación con un resplandor cálido, comenzaron a parpadear de manera inquietante, como si algo intentara apagarlas desde el más allá. Sarah se estremeció, pero Mark trató de calmarla, atribuyendo el comportamiento extraño a corrientes de aire o fallos en la electricidad. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas.
La temperatura en la habitación comenzó a descender drásticamente, envolviéndolos en un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Sarah envolvió su chal más apretado alrededor de sus hombros, sintiendo que algo más que el clima invernal estaba en juego. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros en las sombras, un murmullo inexplicable que parecía surgir de las paredes mismas del apartamento. Sarah y Mark intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si estaban solos en casa. Decidieron continuar con la cena, tratando de ignorar las señales de que algo oscuro acechaba en las sombras. Pero cuando levantaron las copas para brindar, las luces parpadearon una vez más, antes de extinguirse por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Sarah gritó. Su corazón se desbocó, lleno de miedo, mientras Mark intentaba encender las luces de nuevo. Pero cuando lo lograron, se dieron cuenta de que no estaban solos en la habitación. Una figura oscura se erguía en la esquina. Su presencia llenaba el aire con una sensación de opresión y terror. El ser se acercó lentamente, moviéndose con una gracia sobrenatural. Sus ojos brillaban con una luz fría y maligna. Sarah y Mark retrocedieron, buscando desesperadamente una salida, pero se encontraron atrapados en la habitación, como si las paredes mismas hubieran cobrado vida para retenerlos. El miedo los consumió mientras la figura se acercaba más y más, su presencia llenando la habitación con una oscuridad que parecía devorarlo todo a su paso. Sarah cerró los ojos con fuerza, rezando por un milagro que lo salvara de su destino oscuro. Fue entonces cuando oyeron una voz suave y familiar que los llamaba hacia la luz. Sarah y Mark se aferraron el uno al otro, siguiendo el sonido de aquella voz mientras se adentraban en la oscuridad. Finalmente, llegaron a una puerta oculta en la pared, una puerta que no habían visto antes. La abrieron y se encontraron frente a frente con una luz cegadora que los envolvía en un abrazo cálido y reconfortante. Cuando Sarah y Mark emergieron de esa oscuridad, su amor era más invencible que nunca antes. Se abrazaron con fuerza, sabiendo que habían superado la prueba más difícil de todas y que su amor era verdadero y eterno. Juntos, se enfrentarían a cualquier cosa que el destino les lanzara. Tenían la certeza de que mientras estuvieran juntos, podrían conquistar cualquier oscuridad que se interpusiera en su camino. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.